Buenas tardes amigos, bienvenidos a este espacio de la revista Mundo Económico y Político, que en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Valeria Galván de la Fundación México Sin Sordera. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación a platicar con nosotros y para que nos digas Valeria, en primer lugar, ¿qué hace la Fundación? La Fundación México Sin Sordera se dedica a acompañar y a guiar a los pacientes que tienen algún problema de audición de cualquier grado, desde los muy leves hasta los más complicados. Y por la causa que sea, es decir, desde causas genéticas, causas hereditarias o por complicaciones que se van dando a lo largo de la vida. La fundación lo que trata de hacer es ayudar a gestionar que los pacientes puedan obtener diversos tratamientos que necesitan. Dentro de la fundación se cuenta con un centro especializado de audiología, donde estoy yo, donde hacemos estudios para poder diagnosticar a los pacientes o simplemente hacer cuestiones como tamizaje neonatal o tamizaje escolar para detección de la pérdida de audición temprana. Oye, ¿qué es eso del tamizaje? El tamiz auditivo, ahora sí que es como una prueba que se hace para tratar de detectar a la mayor cantidad de personas que puedan llegar a tener un posible problema de audición. En los niños, el tamiz auditivo neonatal puede ser cualquiera de dos pruebas, una o ambas, que se llaman emisiones otoacústicas o potenciales auditivos. Lo que se hace es que después de que un niño nace, lo lleva a una prueba y en algunos lugares, en México, el tamiz auditivo lo hacen enfermeras, no lo hace un médico audiólogo, lo hace personal capacitado y lo que se trata de hacer es detectar si el niño tiene una pérdida de audición o no. Y el tamiz auditivo solamente va a decir pasa o no pasa, no va a decir qué pérdida tiene, por qué empezó, nada. Para eso se requiere una valoración ya completa por audiología, entonces son pruebas rápidas para poder detectar si alguien tiene algún problema en los niños en etapa escolar, para ver si estos no tienen problemas para escuchar que puedan mermar su aprendizaje. Oye, Valeria, ¿y esto, si nos puedes decir, estas pruebas son costosas o...? Depende. Dependiendo de dónde las hagamos, algo que no todos los audiólogos abogamos mucho en el país es que todo el tamizaje de neonatal debería de ser gratuito y universal, es decir, que todo niño que nazca en la República Mexicana debería de tener acceso a una prueba como esta. Sabemos que lamentablemente esto no es así. ¿Por qué? Porque ahora ya no depende mucho de cada hospital o de cada estado para poder gestionar esto. Hay veces que los equipos para los estudios ya están en desuso o que ya no están bien calibrados y que no nos están dando buenos resultados. Debería de ser una prueba de un costo mediano el tamizaje, es decir, no debería ser muy cara, pero pues tampoco les puedo decir que va a ser gratis. ¿Por qué? Porque esto ya depende del lugar donde donde estén buscando hacerlo. ¿Y la fundación tiene el equipo para hacer estas pruebas o tiene que ir a algún hospital privado? No, se hacen dentro de la misma fundación, ya sea tanto el tamiz auditivo neonatal como el tamizaje escolar. Todo se hace dentro de la misma fundación, no los mandamos a los pacientes a ningún otro lado. La fundación, algo que queda muy importante recalcar, está en Ciudad de México. Sé que estamos en San Luis Potosí, pero queremos que conozcan o que se difunda la labor de la fundación, porque nosotros apoyamos a pacientes de cualquier estado de la República, es decir, no solo a pacientes de Ciudad de México o zonas conurbadas, sino que si un paciente de Coahuila, de Tamaulipas, de Chiapas, se contacta con la fundación a través de sus canales oficiales, los podemos orientar, y si en caso de que no consigamos la prueba en la ciudad donde él esté, tratamos de referirlos a puntos cercanos para que no tengan que viajar hasta Ciudad de México para hacerse los estudios. Doctora, y otra cosa que queríamos que nos aclare, ¿estos estudios también se pueden hacer dentro del Seguro Social o del ISSSTE o...? Sí, se debería poder hacer. En cuanto al tamiz auditivo neonatal, ese es más sencillo que se haga dentro del IMSS o ISSSTE, pero el tamiz escolar es algo que muchas veces dejan de lado, y a menos de que ya el niño esté presentando como tal algún problema para escuchar, o que él mismo se queje, o que los papás digan es muy distraído, o ya le empezó a ir mal en la escuela, generalmente los niños en etapa escolar pueden pasar un poquito más desapercibidos. ¿Por qué? Porque ya no está garantizado que cada año le van a hacer una prueba o que cada cierto
tiempo se les va a hacer una prueba. Entonces, a menos que el niño presente manifestaciones, en el IMSS o ISSSTE no se hace un tamiz escolar. O sea, qué difícil, ¿no? Todo el sufrimiento que eso implica son generalmente situaciones muy dolorosas, ¿no? Creo que como cualquier situación complicada de salud, puede llegar a ser difícil aceptarlo, tanto para los padres como para la misma persona que lo está viviendo. Ahorita estamos hablando específicamente de niños, pero eso no quiere decir que no haya un periodo de duelo, un periodo de pérdida para aquellas personas mayores que empiecen a notar que tienen dificultad para escuchar y por ende para comunicarse. Sí, efectivamente es algo doloroso, pero cada persona lo va a vivir de manera distinta. Lo viven de manera distinta, ¿por qué? Porque la pérdida de audición es un gran espectro, es decir, puede ir desde una pérdida leve o moderada hasta una pérdida severa o profunda. Puede ir de un lado o de los dos oídos. Pude haber nacido con ello o lo pude haber desarrollado a lo largo de mi vida. Pudo haber sido de un día para otro, pudo haber sido muy lento, pudo haber sido muy rápido. Entonces, cada pérdida de audición es tan individual como la persona misma que vive con ella. Entonces, no podemos decir que para todos va a ser igual de doloroso o que para todos va a ser igual de difícil. Hay personas que pueden afrontarlo mejor porque tienen ya sea redes de apoyo o a lo mejor ellos mismos han experimentado a través de un familiar o un amigo que ha perdido la audición, pero saben que existen posibilidades de rehabilitación, entonces lo aceptan un poco mejor. Es dependiendo de cada persona. Hay unos aparatitos que usan los nucleares o cómo. Implants cocleares. Bueno, la pérdida de audición, y mucha de la pérdida de audición va a ser tratada con auxiliares auditivos, que muchos pacientes les dicen audífonos, o en literatura de otros países como de España, Colombia, Buenos Aires, se llama audífonos, pero nosotros específicamente en México les llamamos auxiliares auditivos. Los dispositivos auditivos son los que utilizan los pacientes en la partecita de atrás y esos funcionan de manera acústica, es decir, envían un sonido, una señal acústica al oído y ya el oído lo procesa. El implante coclear es un dispositivo electrónico para la audición, que ese es un poquito diferente. Para colocarlo, parece sí necesitamos una cirugía y se coloca a lo que se llama electrodo, es un cablecito que está dentro de la cóclea, es decir, dentro de la parte del oído que nos permite escuchar, el famoso caracol. Se coloca ahí y eso se conecta con un transmisor que está por fuera. Entonces el transmisor tiene la parte de afuera que se llama procesador de sonido, tiene unos micrófonos que captan el sonido, luego lo transforman en una radiofrecuencia que se comunica a través de una antena y eso se convierte en una señal eléctrica para mandarlo a la cóclea. Entonces ahí los implantes cocleares no son para todas las personas, es decir, se consideran específicamente beneficiosos para aquellos con pérdidas severas o profundas. Una pérdida leve o moderada no va a ser tratada con un implante coclear. Además, tenemos que ver que esté el nervio auditivo de manera completa para ver que se puedan colocar. O sea, los más afectados podrían ser los recién nacidos, los niños y los adultos mayores. Son por poblaciones más vulnerables, es correcto, por de la etapa de la vida en la que están. Por ejemplo, un adulto mayor puede tener varias condiciones de salud que afecten el funcionamiento de la cóclea, entonces pues por eso puede presentar una pérdida de audición un poquito más complicada porque tiene varios factores. Pero en realidad cualquiera está en riesgo de poder presentar una pérdida de audición. En los niños es especialmente preocupante porque si un niño no escucha, no va a desarrollar un lenguaje hablado, es decir, no va a hablar de manera verbal, pero se puede comunicar a través de lengua de señas. Cada familia, cada persona, cada individuo, dependiendo de su situación económica, social, cultural, va a decidir cuál es el método de comunicación más apto para él o para ella, que puede ser desde lenguaje oral, a través de rehabilitación, ya sea rehabilitación terapia auditiva, el uso de auxiliares auditivos o aquellas personas que me dicen, ¿sabes qué? Mi hijo no escucha, pero nosotros también somos personas que no escuchan y nosotros queremos que mi niño sea parte de la comunidad sorda, entonces para nosotros la mejor vía de comunicación es que él aprenda lenguaje de señas y está bien, cada familia tiene derecho
a poder decidir. Lo que se debería de hacer es garantizar el libre acceso a ese aprendizaje de la lengua de señas para todas las personas que así deciden comunicarse. Oiga, doctora, y usted nos decía que, por ejemplo, en este caso se puede dar terapia para las personas que han perdido la audición. ¿Eso cómo es? La terapia auditiva la tiene que dar un terapeuta auditivo. Eso es muy importante, un terapeuta de comunicación humana, un terapeuta de audición, un terapeuta de lenguaje. No es como un maestro que puede aprender a dar terapia, no. Se estudia una carrera propiamente para eso. La terapia auditiva consiste en diferentes cosas, pero es enseñar o reenseñar a las personas a escuchar. A los niños es enseñarles a cómo es un sonido agudo, cómo es un sonido grave, cómo es un sonido fuerte, cómo es un sonido quedito. Todas esas cosas van a ir cambiando. A los niños se los tenemos que enseñar desde cero, porque ellos están escuchando a través de su dispositivo auditivo, ya sea un dispositivo de auxiliar auditivo o un implante coclear. En los adultos es reenseñar a escucharlos. Porque sí, un dispositivo auditivo me va a ayudar a mejorar mi entendimiento, me va a ayudar a mejorar mi escucha, pero no es recuperar la audición. Es decir, nosotros no podemos curar la pérdida de audición, entonces es una nueva manera de escuchar y a través de esta nueva manera de escuchar tienen que tener diversas estrategias. También parte de la rehabilitación puede ser el aprendizaje de lectura labiofacial, es decir, yo aprendo a leer los labios o bien aprendo a comunicarme a través de lengua de señas. Todo eso puede constituir una rehabilitación auditiva dependiendo del paciente. Tenemos pacientes que escogen métodos de comunicación mixtos, pueden ser ya sea que hablen, que lean los labios y que también a lo mejor se comuniquen utilizando aplicaciones que transcriben la voz a texto. Entonces, si yo estoy hablando, se está transcribiendo, yo lo puedo estar leyendo. Eso es parte de una rehabilitación, es brindarle a las personas todas las herramientas disponibles para que puedan comunicarse y puedan desenvolverse de la manera más sencilla en su día a día. Y como la manera como ellos eligen, ¿verdad? Es como ellos eligen, es correcto. O sea, para eso se trabaja audiólogo, rehabilitador y paciente. En el caso de que el paciente sea menor de edad, se trabaja con la familia, ya sea mamá, papá, abuelos, quien sea responsable del paciente, pero es una cosa que decidimos entre todos. Yo no puedo decidir por nadie, yo no puedo decidir por el adulto mayor, yo no puedo decidir por el niño, yo no puedo decidir por los papás, pero sí los podemos guiar, orientar, y parte de lo que se hace en la fundación también es eso. Si ellos tienen alguna duda, es resolver esas dudas, desde qué es un auxiliar auditivo, qué es un implante coclear, cuándo sé si soy candidato, cuándo no sé si soy candidato, qué otras cosas pueden estar sucediendo en mi organismo que me pueden estar implicando una pérdida de audición. Por ejemplo, en los niños es muy común que tengan infecciones de nariz, oído, garganta, entonces a lo mejor se acumula moco dentro del oído y eso condiciona que el niño tenga pérdida de audición. Se apoya del tratamiento con un médico otorrino y el otorrino a lo mejor pone algo que se llama tubos de ventilación, se sale el moco y el niño recupera la audición, o sea, recupera o se llega otra vez a rangos entre comillas normales. Entonces, parte de la consulta de audiología es guiar, orientar, diagnosticar. Nosotros hacemos todos los estudios, los audiólogos, a diferencia de muchos otros médicos, generalmente nosotros hacemos todo, hacemos el interrogatorio, el diagnóstico, la evaluación con los estudios y parte de la rehabilitación, parte del tratamiento también lo damos nosotros. Generalmente trabajamos más de la mano con médicos otorrinos, obviamente no somos podólogos, obviamente necesitamos de más especialidades, pediatras, médicos internistas, dependen muchas cosas, pero nosotros somos una especialidad muy completa por eso, porque podemos hacer muchas cosas nosotros solos. Oiga, doctora, pero aquí en San Luis esa especialidad es nueva, ¿no? Porque yo más bien he visto que eso lo hacen los otorrinolaringólogos, por lo menos aquí en San Luis. No, sí existen médicos audiólogos aquí en San Luis, es cuestión de que los busquemos. En México, para ser especialista en audiología, tienes que haber cursado la carrera de medicina y una especialidad. Anteriormente era de 3 años, pero cuando a mí me tocó, yo tuve que hacer 4 años de especialidad. Entonces es una especialidad médica como cualquier otra y por ende estamos regidos por la CONACYT. Entonces todos los médicos especialistas en audiología deben de estar registrados con su cédula profesional y de preferencia deben de tener una validación por el consejo de su especialidad. Entonces, si yo me meto en la página del consejo de audiología,
puedo encontrar que médicos especialistas están dentro de mi región, no solo en San Luis, pero en San Luis hay audiólogos. Que haya un poco menos a nivel comparativo con los médicos audiólogos es distinto, pero la especialidad no es nueva, la especialidad lleva muchísimos años en el país. La desventaja que tenemos es que somos muy poquitos. Cuando yo entré a la especialidad en 2018, creo que entramos 26 personas. 26 personas para todo el país es una cantidad muy pequeña y eso tenemos que sumar las personas, o más bien restar a las personas que se van saliendo, van desertando a lo largo de la especialidad. Existen métricas a nivel mundial de cómo se considera o cuántos audiólogos se considera que debe de haber por número de habitantes. Y la realidad es que México está muy por debajo de ello. ¿Por qué? Porque es muy largo el camino para ser audiólogo en México. Son 6 o 7 años de medicina más 3 o 4 años de especialidad. Entonces, es por eso que a veces no hay tantos como médicos otorrinos, porque médicos otorrinos simplemente aceptan más personas a nivel del examen de especialidades médicas, que se llama ENAR. Antes se aceptaban creo que 80 y ahorita ya están en 120, pero pues no puedo comprar 80 contra 20 o no puedo comprar 120 contra 30. Sí es muy desproporcionado. Efectivamente, nuestros compañeros otorrinos también están capacitados para hacer evaluaciones para la audición, pero cada uno lo da en un enfoque diferente. Es decir, yo me enfoco más en esa rehabilitación que no requiere cirugía, pero de la mano del médico otorrino, porque hay pacientes que sí van a requerir cirugía. Y el médico especialista para la programación de un implante coclear o para la programación de unos auxiliares auditivos es un médico audiólogo. En el caso del implante coclear, yo no puedo poner el implante coclear, yo no estoy capacitada para yo hacer esa cirugía, pero mis compañeros otorrinos sí lo están, entonces trabajamos de la mano. No quiere decir que esté mal que vayan con su otorrino, para nada, pero siempre es bueno complementarlo con un audiólogo, sobre todo porque yo entiendo que en lugares, imaginémonos, San Luis Potosí es una ciudad capital del estado, imaginémonos en personas del mismo San Luis que viven en Ciudad Valles, que viven en la Huasteca, que están en comunidades más alejadas, pues tienen más dificultad para encontrar un audiólogo o para encontrar un especialista. No, y más aún, estuve viendo la página de la fundación, vi casos muy tristes, la de niños que se ve que ay, es difícil. No es tan sencillo enfrentar una enfermedad de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos que tenemos en la fundación, muchas veces lo que ustedes pueden entrar ahí para ver las campañas diferentes que existen para donación o para apoyo a los pacientes. Una de las cosas es, otra de las caras de la pérdida de audición, es que puedo tener más de una discapacidad a la vez, es decir, puedo tener más de una condición de salud, no solo la pérdida de audición, sino hay niños que tienen algún síndrome, condición, alguna malformación, pacientes que requieren oxígeno constantemente, que tienen traqueostomía, que tienen alguna otra dificultad. Si bien no van a ser todos, puede que sí haya casos. Y lamentablemente las personas que tienen pérdida de audición, que se van a ver más afectadas por la condición, son aquellas personas de escasos recursos porque no van a tener el mismo acceso, ya sea por donde viven, o el mismo acceso a nivel de costos para poder costear los exámenes y el tratamiento. El otro día estaba atendiendo a un paciente que viajó desde Oaxaca hasta Ciudad de México para que se le hicieran sus estudios y la familia ellos tuvieron que hacer una rifa para poder acudir. No es lo mismo, porque no encontraron a alguien que les hiciera los estudios donde ellos vivían. Entonces no es lo mismo a alguien que vive en México, que vive en Monterrey, que vive en Guadalajara, que vive en León, que tienen acceso a un audiólogo o a terapeutas de lenguaje dentro de su misma ciudad. Entonces, personas que se tienen que transportar para poder tener esas evaluaciones, tener acceso a esos servicios de salud, pues eso ya es los más afectados, las personas que tienen escasos recursos, que lamentablemente es la mayor parte de la población en este país. Sí, pues hay bastantes zonas vulnerables y en condiciones de pobreza, pero una pregunta que no quisiera olvidar hacerte, Valeria, es ¿cuáles son los síntomas que la gente debe tomar en cuenta para saber si está teniendo problemas de audición? Es importante que lo diagnostiquemos o que lo pongamos por edad.
No es lo mismo la manifestación de la pérdida de audición en un bebé que no sabe hablar a un adulto que en toda su vida tuvo una audición relativamente normal y que después poco a poco la fue perdiendo. Entonces vamos a empezar por los adultos, que creo que así como tú como yo somos los que nos podemos dar cuenta más fácilmente. Muchas veces los que se terminan dando cuenta son los familiares. Entonces los familiares me dicen, es que, ¿sabes qué? Le sube mucho el volumen a la televisión mi papá, la radio le sube mucho el volumen, le tengo que estar gritando para que me entiendan. Constantemente me dicen que mande, a lo mejor si estamos hablando de frente no tenemos tanto problema, pero si yo le hablo por detrás ya empieza a tener problema, o si estoy en algún lugar silencioso me escucha bien, pero salimos a la calle y ya con todos los ruidos de la calle ya no me escuchan. Tenemos que entender que las manifestaciones van a ser de acuerdo al grado de pérdida de audición, pero esas son como las iniciales. Entonces, hay personas que pueden perder la audición de un día para otro por alguna infección, esas se llaman hipoacusias súbitas, y eso puede manifestarse simplemente como tengo la sensación de que tengo el oído tapado, como que no escucho bien, y a veces aunque sople o aunque mastique chicle no se me quita. Eso puede ser una manifestación de pérdida de audición. Ahora vámonos al otro extremo de la vida. En los bebés lo que va a suceder es que también depende del grado de pérdida de audición, pueden ser desde respuestas inconstantes, es decir, que a veces prendemos la licuadora y a veces el bebé reacciona o a veces no, o que pasa un camión y a lo mejor el bebé lo muta, o empieza a ladrar el perro y el bebé ni siquiera se da cuenta. Entonces todo eso puede ser una manifestación. Niños más grandes, niños en la edad escolar, como les decía, que puedan estar teniendo problemas para aprender a leer o para aprender a escribir, o que se vayan quedando atrás de sus compañeros y que a veces dicen, es que es muy distraído, le hablo y no reacciona. Y a veces no es que sean distraídos, a veces es que tienen una pérdida de audición. Siempre debemos descartar, es decir, siempre tengo que ver o ponderar si realmente es que el niño es distraído, que puede serlo, o si no me está escuchando, o si está teniendo dificultad para entenderme en la escuela, porque la escuela es un salón muy grande, hay muchos niños, hablan muchas personas, entonces eso lo tenemos que considerar. O sea, hasta un trastorno de déficit de atención podría... Se comparten muchas cosas parecidas en los niños, muchos rasgos, muchas manifestaciones, el trastorno por déficit de atención y la pérdida de audición. Por eso es importante la evaluación conjunta, es decir, yo puedo diagnosticar si el niño tiene una pérdida de audición o no, pero yo no puedo diagnosticar si el niño tiene un TDA o no. Yo lo puedo sospechar, pero es mi obligación y mi responsabilidad canalizarlo con aquellos especialistas de salud que pueden hacer el diagnóstico, como un psiquiatra especializado en niños. Entonces, siempre que tengamos ante la duda, es mejor evaluar. O sea, siempre si yo tengo la duda, la sospecha, yo como papá o como familiar tengo la duda, la sospecha, es mejor que hagan una evaluación, porque a lo mejor yo tengo la duda de si mi mamá le sube, mi mamá habla muy fuerte por decir algo, mi mamá a veces siento que grita, yo le puedo hacer una prueba de audición que no me va a tomar más de una hora, que es una consulta integral con alguien preparado que pueda descartar las características. A veces culturalmente o familiarmente somos familias que hablamos muy fuerte, entonces no necesariamente eso significa que esa persona va a tener la pérdida de audición, pero la única manera de saberlo es haciendo un estudio. Entonces hay signos de sospecha, pero siempre la decisión final o el diagnóstico final los va a hacer su médico. Muy bien. Valeria, y por ejemplo para las personas interesadas para contactarse con la fundación y sobre todo para los donadores. La Fundación México Sin Sordera está en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, me parece que hasta YouTube está como México Sin Sordera. También hay una página que es Fundación México Sin Sordera, a la que pueden acceder. Tenemos un número de cuenta donde se aceptan donaciones. Esas donaciones son específicamente para apoyar a los pacientes en el tratamiento, porque dependiendo del método que el paciente haya decidido para acceder a su dispositivo auditivo, en este caso, o al tratamiento que el paciente requiera, porque pueden ser a través de medios propios más una campaña de donación, o puede ser exclusivamente a través de la campaña de donación, o aquellos pacientes que establecen un juicio de amparo contra instituciones de salud
para exigir que se les brinde la atención integral en ese sistema de salud que ellos tienen. Entonces, a veces también se necesita apoyo para pagar estos servicios. O sea, ya sea que se les dé apoyo económico o apoyo jurídico. Correcto. Y pues sobre todo acompañamiento y asesoramiento en toda la etapa, en todo el proceso, desde la duda, desde mi niño, mi familiar escucha o no escucha, hasta que se obtenga un resultado y después que se obtenga el tratamiento adecuado. Es una delicia esta conversación contigo, Valeria. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que ahora la pescamos aquí, que vino de fin de semana a San Luis Potosí, pero quisimos extender esta invitación a toda la gente para que aquellos que tienen problemas con su audición, que sepan más o menos ubicarse y encuentren una respuesta. Valeria, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias y nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.